Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Estoy compartiendo otra vez la escuela de Atenas porque me di cuenta que ayer solamente estaba compartiendo el lugar donde aparecen todos los archivos y nada más se veía una copia pequeña de la pintura. Entonces, Sí, la mía. espero que ahorita sí la estén viendo en toda la pantalla. ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces vamos a esperar un minutito para que lleguen los demás y empezamos. Si alguien quiere comentar alguna cuestión sobre el curso, el aula virtual, me dice, por favor, antes de comenzar la clase. Bueno, ya se van incorporando más alumnos. Mientras tanto, doy un repaso de lo que vimos ayer. Ya esta clase está incorporada ahí en el aula virtual, ahí en el tema de grupos, definición y ejemplos, porque recuerden que primero está el tema de, bueno, está una pestaña que dice presentación del grupo, que es donde está el cuestionario del cubo de Rubik. Y después la segunda pestaña ya es el primer tema propiamente dicho, que es el de grupos, definición y ejemplos. Entonces, bueno, ahí hay algunas sugerencias que les hago para que pongan atención en los detalles de los temas. Y está también un foro para que puedan ustedes opinar o preguntar sobre el tema de grupos, definición y ejemplos. El foro que está en el otro tema, en el tema anterior, es exclusivo del cubo de Rubik. Entonces vamos distinguiendo los foros para organizarnos. Todavía no hay participantes, sí les sugiero que participen para estar en comunicación y retroalimentarnos, ya sea por correo o por el foro. Yo creo que es más directo. Yo estoy continuamente revisando el aula por si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Y también ahí en esa parte ya está la clase de ayer. Voy a ir subiendo las clases por si alguien no se puede conectar o tiene problemas, o quiere repasar alguna parte de la clase. Bueno, entonces, esto que estamos viendo es, espero que todos están viendo la pantalla donde está la definición de grupo. Recuerden que un grupo
Así como dijimos que una orquídea es una flor, entonces un grupo es una estructura algebraica, es un tipo de estructura algebraica, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un universo o hay una gama de estructuras algebraicas entre las cuales se encuentran, recuerden, los campos, los anillos, los espacios vectoriales y otros muchos. Hay muchos tipos de estructuras algebraicas. Una estructura algebraica en general, ¿de qué se compone? Bueno, se compone de un conjunto de una operación o varias operaciones y de propiedades, que pueden ser una lista bastante larga, como en el caso de los espacios vectoriales, que es una lista de 9 propiedades. Entonces, un grupo es un tipo de estructura algebraica, y aquí lo que estamos viendo es específicamente de qué consta esta estructura algebraica específica. Entonces, recuerden, es un conjunto con una operación. La operación es una operación binaria, ¿sí? Recuerden que, ¿qué significa una operación binaria? Bueno, es una función cuyo dominio es el producto cartesiano G cruz G. Recuerden, el producto cartesiano es el conjunto de todas las posibles parejas ordenadas, en este caso de elementos de G, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que es una función que le asocia a cada pareja de elementos de G un tercer elemento. Es lo que estamos acostumbrados a concebir como una operación, por ejemplo, en los números que tengo aquí abajo, y que hoy la meta es ver con detalle qué pasa con los números en el contexto de grupo. Estamos acostumbrados a decir, me das 2 números, los sumo y yo te doy el resultado. Es decir, ahí está la función, ¿no? Una persona me pregunta cuánto es 24,827 por 3,657, y yo le doy el resultado. Entonces, ahí está la función que va de G cruz G en G, ¿de acuerdo? Entonces es importante, primero, el primer escalón es el conjunto, después la operación que toma elementos del conjunto y da como resultado un elemento del conjunto, y el tercer escalón son estas propiedades que debe tener la operación. ¿Hasta aquí vamos bien? Estas propiedades, entonces, ¿cómo se enuncian? A ver, aquí está la asociativa. Se enuncia con un para todo. Por cierto, el para todo puede ir, a veces lo ponemos en cada variable, es decir, puedo poner aquí el para todo X, para todo Y, para todo Z. Lo puedo poner así. O como lo hice de manera abreviada, así, ¿verdad? Es decir, yo puedo poner aquí, el para todo lo puedo poner en cada variable, ¿sí? Pero para resumir más, digo, bueno, para toda X, Y, Z, para todos los elementos del grupo. Recuerden que aquí puedo pensar que son elementos del grupo, pero no es necesario, puesto que es claro que estoy en este contexto. Entonces, para todos los elementos debe cumplirse esta igualdad, que es la propiedad asociativa. Ya discutimos qué significa eso, cómo esto es una abreviatura de esto. Recuerden esos detalles. En el caso del neutro es que existe un elemento, que es un elemento distinguido, como vamos a ir viendo en los ejemplos, tal que cumple todo esto, es decir, cumple que para todos los elementos los deja igual. Al operarse de una manera o de otra, los deja igual. Esa es la propiedad que vamos a llamar propiedad del neutro. También se llama idéntico, por razones obvias, neutro o idéntico. A veces se le llama identidad. En fin, se le puede dar diversos nombres. Si ustedes consultan distintos textos, pues van a ver que cada texto lo expone de manera un poquito distinta. Hay variaciones, pero en esencia, pues es la misma idea. Y finalmente, la propiedad número 3 es la propiedad de los inversos, que dice que todo elemento, ¿de dónde? Del grupo, ya sabemos, del grupo. Todo elemento tiene su inverso. Para todo X o para cada X existe un elemento con la propiedad de que cuando se opera con el que tomé originalmente, cuando se opera de una forma o de otra, noten ustedes, son los dos órdenes posibles, me da el neutro. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura lógica es distinta en cada una de las tres propiedades. Noten ustedes, la primera propiedad es totalmente universal. Ahí no hay existencia, es
todos. En el caso de la propiedad 2 y la propiedad 3, sí hay una combinación de existencia con universalidad, cuantificador existencial, cuantificador universal, pero están al revés en una respecto a la otra. Eso es importante porque en el caso del neutro, decimos que existe uno que cumple para todos. Y en el caso de los inversos es, todos tienen su cada cual. ¿Me explico? De hecho, este va a ser único para todos. Es uno distinguido. Y en cambio aquí, cada elemento tiene su propio inverso. El inverso, por ejemplo, hablando de los enteros, que vamos a ver, de los primeros ejemplos que vamos a ver, el caso del 3 tiene a su -3. El 4 tiene a su -4. O sea, cada inverso es distinto dependiendo del elemento que tomé. ¿De acuerdo? En cambio, aquí es uno para todos. Entonces, es importante que en el caso de la estructura lógica, ustedes pongan atención a en qué orden van estos cuantificadores. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas? No, todo bien, profesor. Muy bien. No, profesor. Gracias. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a añadir algo. Esto hasta ahorita es repaso, pero vamos a añadir algo. Esto es un grupo, pero si yo a estas 3 propiedades le añado una cuarta, lo voy a poner en otra página, una cuarta que va a ser, voy a poner así, como si fuera a continuación, una cuarta propiedad. Esto ya no es parte de la definición del grupo, pero podría tenerla, que es la propiedad conmutativa. Entonces, la propiedad conmutativa me dice que cualquier par de elementos, cuando yo los opero, da lo mismo si los opero en un orden o en el otro. Es decir, para toda X y para toda Y, o bien para toda XY, cuando yo hago la operación de X con Y en un sentido o en el otro, me da lo mismo. Eso es que sea la propiedad, esa propiedad se llama conmutativa. ¿Ok? Y entonces, en caso de que el grupo, que por lo pronto, cuando invoque un grupo, cuando me refiero a un grupo, lo voy a poner así, porque es importante tomar en cuenta el conjunto y la operación. Entonces, en caso de que este grupo cumpla además la propiedad 4, en ese caso se va a llamar grupo abeliano. Abeliano, o también se llama grupo conmutativo, como la propia propiedad lo dice. Sí, es decir, esta cuarta no es parte de la definición de grupo, pero hay bastantes grupos o hay cierta gama de grupos que la cumplen además. Como nuestros primeros ejemplos van a ver como todos van a ser conmutativos. Entonces, aquellos grupos que además cumplan esta propiedad, además de las otras 3, se llama abeliano o conmutativo. ¿Ok? Estas son algunas observaciones. Otra observación, déjenme ponerle en otro color, otra observación que podemos agregar, otras estructuras relacionadas son estructuras algebraicas. Podemos decirlo de una vez en este momento, que es adecuado. Otras estructuras algebraicas es cuando se cumple nada más la propiedad asociativa, o sea, si tenemos un conjunto con una operación que cumple la propiedad asociativa, solamente la propiedad asociativa, y la propiedad, vamos a quitarle nada más la propiedad de los inversos. Si cumple nada más la propiedad asociativa, recuerden que era la primera, y la propiedad del neutro, se llama
monoide. Es decir, no estamos pidiendo la propiedad de los inversos, solamente la asociativa y la del neutro. Si esta pareja del conjunto con la operación cumple nada más la propiedad asociativa, sin que cumpla necesariamente el neutro o que cumpla los inversos, simplemente se llama semigrupo. ¿Ok? Estas son otras estructuras algebraicas que son relacionadas. Aquí estoy hablando arriba de una estructura algebraica que se obtiene añadiendo una propiedad más a la propiedad 1, 2 y 3. Y aquí abajo, en cambio, estoy hablando de una estructura algebraica que no llega a ser grupo porque no cumple la propiedad 3, en este caso, pero casi es un grupo. En este caso se llama monoide porque tiene al neutro, pero si ni siquiera tiene neutro, se llama semigrupo. Esto nada más lo menciono de pasada porque, bueno, tiene que ver. Ok, y después de esto ya podemos ahora sí ya comenzar con los ejemplos. Nada más quería comentarles eso respecto a lo que habíamos visto ayer. Si tienen algún comentario en este momento. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces vamos a comenzar a ver los ejemplos. Les adelanté el día de ayer que íbamos a ver varias familias de ejemplos. Entonces la primera familia que vamos a ver es la familia de los números, que es la más conocida. Voy a empezar, como es conveniente, siempre empezar con cuestiones conocidas. Entonces, los números, desde la primaria, desde que somos niños, estamos acostumbrados a los números, nos enseñan los números. Y, bueno, pues, podemos enumerar, bueno, podemos enlistar los distintos números que conocemos. Fíjense, conocemos, los voy a denotar por sus símbolos. Están los números naturales, que son precisamente los números que nos sirven para contar. Luego, esos números naturales están contenidos en los enteros. De hecho, la contención es estricta, ¿no? O sea, siempre estamos añadiendo algo más realmente a los naturales. Estamos añadiendo los negativos. Los naturales podemos pensar que empiezan desde 0, o podemos pensar que empiezan desde 1. A mí me gusta siempre pensar que los naturales empiezan desde 0. Precisamente para que tengan un neutro. A mí me gusta pensar que los naturales van desde 0, 1, 2, etcétera. Y luego los enteros, pues es añadirle los números negativos. Después a los enteros les podemos añadir las fracciones y obtenemos los racionales. Después añadimos todos los irracionales como raíz de 2 y obtenemos los reales. Y finalmente pensamos en un número imaginario y consideramos combinaciones entre reales e imaginarios sumados y obtenemos los complejos. Entonces, esta lista pues tiene su historia y por supuesto que para pasar de cada sistema numérico, o sea, estos podemos decir que podemos comentar aquí que son sistemas numéricos, ¿no? Aquí podemos decir son sistemas o estructuras numéricas. Todos estos que están aquí son sistemas o estructuras numéricas. No me voy a meter ya a algunos de ustedes, la mayoría de ustedes creo ya han visto cómo es que se pasa de un sistema a otro formalmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí aparte, bueno, los naturales, cómo se definen formalmente con los axiomas de Peano. Ahí entre los axiomas de Peano está el principio de inducción matemática que mencionamos la clase anterior, la clase de ayer. ¿Sí? Y además ya conocen ustedes que aquí hay una suma y un producto. Desde aquí hay dos operaciones, desde los naturales.
Después, incluso, bueno, saben ustedes que hay una manera de visualizarlos, ¿no? Aquí sabemos que hay una recta numérica y que aquí se visualizan los números, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿no? Desde el 0. Y que después se añade otra parte, estos son los naturales, ¿no? Y después se añade, incluso aquí visualizamos ya la suma y la multiplicación. La suma, pues nos enseñan desde niños, por ejemplo, que son saltos de ranita, ¿no? O sea, que sumar dos números es ponerte en el lugar que indica el primero y luego saltar tantas veces como indica el segundo. Los saltos en este caso, pues siempre son a la derecha, porque los números son positivos, son saltos hacia la derecha. Y luego nos enseñan que la multiplicación es una suma repetida, ¿no? Es sumar un número tantas veces como diga el otro, un mismo número tantas veces como diga el otro, etcétera. Es decir, sabemos que hay una suma y una multiplicación en los naturales y después ya se añade la otra parte de la recta, que son los enteros, o sea, se añade al otro lado. ¿Sí? Se añaden los enteros, y entonces ya se añaden los que van a ser justamente los inversos de estos números que estaban acá, de tal forma que ya ahora ya tendría los números enteros, en este caso. Después se añaden todos los racionales, que son los números que están aquí en medio, son las fracciones, y entonces, bueno, ya eso no se puede visualizar bien. Yo me lo imagino como un hormiguero, ¿verdad? Porque hay un montón de puntitos aquí en medio, que son las fracciones, el 1/2, el 1/4, el 1/8, y se cumple una propiedad que se llama la propiedad de densidad, que dice que para cualquier par de racionales siempre distintos, siempre hay uno en medio. Ah, perdón. Entonces, eh, ok. Entonces, déjenme dejar de compartir para que estar seguro que sí estoy compartiendo la pantalla adecuada. Ok, ya regresamos a la pantalla, ¿sí? Aquí están entonces los enteros, que ya tienen a los inversos aditivos, y luego los racionales. Aquí ya estábamos, de hecho, poniendo los racionales. Ya los racionales, recuerden que estamos visualizando sobre la misma recta los racionales como estas hormigas, donde para cada par de hormigas distintas siempre hay una en medio, ¿sí? Y luego finalmente los reales, ahora sí es la continuidad absoluta. Ahora sí concebimos todos los puntos de esta recta, que es una recta infinita, por cierto. Esta recta se extiende de manera infinita en los dos sentidos y ahora sí ya tenemos los reales. Finalmente, ya cuando agregamos una dimensión más, es decir, todo esto lo vamos a mover hacia abajo y entonces podemos ya añadir una dimensión más aquí en el 0. ¿Sí? Aquí, perdón, bueno, aquí está, aquí estaría el eje imaginario. Aquí concebimos un elemento que es el número imaginario i, y después ya concebimos todos los puntos del plano bidimensional que están aquí en el plano, todos, absolutamente todos, y entonces ya tenemos finalmente los complejos. Es decir, esta historia que aquí arriba conté, digamos, nada más enlistando los sistemas numéricos. Claro que los estoy enlistando con los símbolos, propiamente los símbolos que son usuales para denotar a los sistemas numéricos, naturales, enteros, racionales, reales, complejos, pero implícitamente tienen muchas cosas, ¿no? En particular, cada uno de estos sistemas tiene dos operaciones, la suma y el producto. Y aquí abajo estoy resumiendo la manera como visualizamos geométricamente a través de formas
de dibujos, todos estos sistemas y cómo es que se van conteniendo unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este breve resumen de estos sistemas numéricos que incluso pues tienen, por supuesto, mucha más historia, ¿no? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Y se acuerdan además, se deben acordar que cada uno de estos sistemas se construye a partir del anterior. Como les decía, el primero, que es el de los números naturales, no se construye, sino se axiomatiza, ¿sí? Es decir, hay una lista de axiomas, que son los axiomas de Peano, que definen o describen a los números naturales. Después los enteros sí se construyen a partir de los naturales. Los enteros, el conjunto de los enteros en realidad son clases de equivalencia de una relación entre parejas ordenadas, ¿sí? Si lo han visto eso, creo que en estructuras, bueno, en fundamentos de álgebra, creo que se llama la materia, se ve la construcción de los enteros a partir de los naturales. Repito, cada elemento de los enteros es una clase de equivalencia de parejas ordenadas, donde se define una relación, una cierta relación de equivalencia, que ahorita no la voy a mencionar. Igual se hace de los enteros a los racionales. Cada elemento de los racionales, nuevamente, es una clase de equivalencia de parejas de números enteros. Se establece una relación de equivalencia entre parejas de números enteros y luego se considera una clase de equivalencia como un elemento de los racionales. Luego, para construir de los racionales a los reales es más complicado, más elaborado. Por ejemplo, se consideran unas sucesiones de racionales que se llaman sucesiones de Cauchy, y luego se establece una relación de equivalencia entre sucesiones de Cauchy y cada una de esas clases de equivalencia es un elemento de los reales. Finalmente, pensando en toda esta complejidad ascendente para construir un sistema a partir del otro, podríamos pensar que entonces sería muy complicado, muy elaborado construir los números complejos a partir de los reales, pero eso resulta que es muy sencillo, porque los complejos simplemente son sumas de una parte real y una parte imaginaria, x más y. Eso es un número complejo. ¿Ok? Esa es la historia de esos números. Noten ustedes cómo cada uno de esos sistemas numéricos, déjenme borrar entonces el dibujo que tengo aquí abajo, cada uno de estos sistemas numéricos, lo que nos importa en nuestro caso es dar ejemplos de grupos. Entonces, aquí lo importante es que cada sistema tiene una suma que en todos los casos denotamos con el mismo signo y un producto o una multiplicación, como quieran ustedes llamarle. Un producto que usualmente le ponemos un puntito, ¿sí? Entonces, quiere decir que tenemos toda una lista de sistemas que podemos, en la notación que habíamos ideado o que habíamos presentado, poner los naturales con la suma, pero también los naturales con el producto, o los enteros con la suma y los enteros con el producto, o los racionales con la suma y los racionales con el producto, los reales con la suma, los reales con el producto, y los complejos con la suma, los complejos con el producto. Entonces, fíjense, tenemos ahí, de hecho, 5 por 2, es decir, 10 estructuras algebraicas. Claro que podríamos considerar la estructura algebraica que está compuesta por el mismo conjunto y las dos operaciones. Pero como ahora nos interesan los grupos, entonces lo que queremos es visualizar estructuras algebraicas del tipo grupo, o sea, un conjunto con una operación a la vez. Por eso es que estamos considerando estos sistemas numéricos
a la vez con la suma o bien con el producto, pero no simultáneamente. Y lo que nos vamos a preguntar enseguida es si estos que ya por lo pronto ya cumplen la primera parte de la definición de grupo. ¿Por qué? Porque constan de un conjunto con una operación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los primeros dos ingredientes. En efecto, noten ustedes que los signos que estoy poniendo aquí genéricamente, la suma y el producto, todos estos signos que de hecho, estrictamente hablando, aunque estoy poniendo el mismo signo aquí para la suma en los naturales, en los enteros, en los racionales, en los reales, estrictamente hablando, no es la misma operación, porque no es lo mismo la función que va de n en n a la función que va de r de los reales en los reales. No es la misma porque tiene distinto dominio y distinto codominio. Entonces, ahí se hace lo que se llama un abuso del lenguaje. Se tiene que hacer ese abuso del lenguaje en matemáticas porque, como decía Borges en ese cuento maravilloso que se llama El Aleph, hay un número finito de símbolos en el lenguaje que no alcanzan a describir el infinito. Entonces, en el caso de las matemáticas, eso se hace muy, muy patente, muy, muy obvio, porque las matemáticas intentan describir un universo infinito, lleno de conceptos infinitos y además donde el infinito está siempre presente, pero tenemos un número finito, una manera finita de simbolizar esos conceptos. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando leemos matemáticas, cuando entendemos matemáticas, porque a veces se repiten los símbolos, como en este caso, pero en realidad quieren decir algo más, quieren decir una cosa distinta, aunque no se escriba. Entonces aquí implícitamente debemos entender que estos símbolos representan funciones distintas porque estamos en universos distintos. Los naturales, los enteros, los racionales, los reales, los complejos, son distintos. Muy bien, y por supuesto que aquí estoy hablando de otra función, es decir, no es lo mismo la función suma, que va de los naturales, a la función producto, que va de los naturales a los naturales. No es lo mismo, no es lo mismo sumar que multiplicar. Entonces, sí son distintas estas dos estructuras, etcétera, son distintas entre sí, pero tienen los primeros dos ingredientes de grupo. Es un conjunto y una operación binaria. Ahora, la pregunta es, aquí la pregunta que nos vamos a hacer es precisamente si son grupos, ¿no? Esta pregunta es, ¿o cuáles son grupos, no? ¿Cuáles de estos son grupos? Entonces, vamos a preguntar, ¿son grupos? Bueno, entonces, ¿qué responden ustedes? ¿Son grupos o no son grupos? Vamos a copiar esta parte de aquí. A ver, mientras me van diciendo, ustedes van pensando qué necesitan, qué más necesitan, porque ya van en el camino, ¿verdad? A hacer grupos. Pero algo más deben necesitar. ¿Qué se necesita para que sea un grupo esto? Pues para que sea un grupo tiene que cumplir las tres propiedades. Que sea Exacto, entonces, asociativa, bueno, tenga el neutro y los inversos. exactamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay que ser exhaustivos, ¿verdad? Pues ni modo, pues hay que, estoy tratando de copiar esto, ahí está. Entonces, hay que ser exhaustivos con las propiedades, ni modo, ¿verdad? Pues es un cierto trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ahí están otra vez estas estructuras y pues nos tenemos que preguntarnos qué pasa con la propiedad asociativa,
¿Qué pasa con la propiedad del neutro? ¿Qué pasa con la propiedad de los inversos? ¿Verdad? En cada uno de los casos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Voy a mover esto un poquito para acá, para que me dé espacio. Y vamos a ir poniendo palomitas. Bueno, está saliendo un poco chueco esto. Ok, vamos a ir poniendo palomitas. A ver qué propiedad cumple cada uno de ellos. Los naturales son asociativos, ¿no? Exactamente. La propiedad asociativa, si se van dando cuenta en todos los casos, pues sí estamos acostumbrados a que sí se cumpla la propiedad asociativa, ¿no? A que sí dé lo mismo, sumar dos números, digo, si tengo tres números, sumar el primero con el segundo y luego el resultado con el tercero, que dé lo mismo a primero sumar el segundo con el tercero y luego el primero sumar a ese resultado, Camilo. Entonces, sí, de hecho, en todos los casos se cumple la propiedad asociativa. O sea, aquí voy a poner dos palomitas, uno por la suma y otro por el producto. En los naturales, en los enteros también, en los racionales, y de hecho de una vez decimos en los reales y en los complejos. En todos los casos se da la propiedad asociativa, fíjense. Igual el neutro, en el caso de los naturales, como lo cuenta desde el cero, entonces también lo tiene, ¿no? Exactamente. Aquí hay que aclarar, muy bien, hay que aclarar. Bueno, nada más antes de pasar a la del neutro, comento que si hacemos formalmente, si tratamos de demostrar formalmente la asociatividad en todos los casos, formalmente, ¿qué quiere decir? Que tengo que considerar, por ejemplo, en el caso de los naturales, los axiomas de Peano y tengo que definir la suma conforme a los axiomas de Peano. El caso de los naturales, aunque pudiera parecer que es el sistema numérico más familiar, que desde niños estamos acostumbrados a manejar los números naturales porque son los números que nos sirven para contar, formalmente resulta que son muy complicados porque hay que definirlos con los axiomas de Peano y la suma y el producto hay que definirlas de lo que se llama recursivamente. Entonces, esas definiciones son algo complicadas y por lo tanto es complicado demostrar estas propiedades, en particular la asociativa. Ahora, para demostrar la asociatividad en cada caso, recuerden que lo que hay que demostrar es una proposición universal que tiene tres cuantificadores universales, es decir, que hay que tomar una X arbitraria, una Y arbitraria y una Z arbitraria en cada caso, ¿sí? En el caso de los enteros, los racionales, los reales, cuyos elementos a su vez son clases de equivalencia, como lo dije antes, entonces primero hay que partir de la definición de la suma o del producto, hay que partir de esa definición y luego, respetando esa definición, demostrar la propiedad. Entonces aquí yo no estoy poniendo la definición formal de suma como como que los elementos son clases de equivalencia y entonces cómo se suman las clases de equivalencia. Eso no lo vamos a hacer ahorita porque pues, sería invertir mucho tiempo y además ya lo vieron, creo que la mayoría de ustedes en este curso de fundamentos de álgebra, o lo pueden consultar en un libro. Pero por lo pronto pueden pensar que la suma y el producto pues son las que hacemos cotidianamente y que sí se cumple la propiedad asociativa. Nada más lo vamos a comentar así. Bueno, dicho esto, entonces lo que decía su compañera pues es que hay que tomar en cuenta aquí que los naturales sí están desde cero, o sea, desde 0, 1, 2, etcétera. Entonces, con esa aclaración, eso nos dice que sí hay un neutro de la suma, es decir, sí hay un número, que es el número 0, que sumado con cualquier natural me da lo mismo. ¿Qué pasa con el producto? ¿Tenemos un neutro en el producto?
en los naturales? Sí, ¿no? Sería Sí, el 1. el 1. Exactamente, el 1 es el neutro, ¿no? Aquí podemos poner que, bueno, incluso si quieren podemos poner justamente quién es el neutro, ¿no? Aquí vamos a poner, entonces, el neutro es el 0 y en el caso del producto es el 1. Muy bien. En los enteros, pues también, ¿verdad? También tenemos el 0 y el 1, son el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, y eso se va heredando a todos los sistemas posteriores. De hecho, ese mismo 0 y 1 de los que viene de los naturales, del sistema de los naturales, el mismo 0 y el mismo 1 que aparecen aquí desde la definición de los naturales, aquí aparece el 0 y el 1, se van conteniendo los sistemas numéricos y entonces este 0 y 1 van apareciendo en los sistemas posteriores. Si lo consideramos formalmente, bueno, ese es la clase de equivalencia del 0, 0. Pero si omitimos, si damos por hecho, si hacemos ese abuso del lenguaje de considerar los números enteros como los mismos que teníamos, pues entonces vemos que hay una correspondencia, que estos números se mantienen, nada más que ahora ya se ven como enteros, y ahora ya se ven como racionales, y ahora ya se ven como reales, y ahora ya se ven como complejos. Si se acuerdan en el esquema que había hecho anteriormente, pues aquí está el 0 y el 1, y al ir agregando todos los sistemas, se siguen manteniendo el 0 y el 1. Entonces, esos mismos funcionan como neutro. Claro que son cada vez más poderosos, ¿verdad? Porque cada vez cumplen la propiedad, estos cumplen la propiedad universal, la propiedad global, de que al sumarse con todos, ahora eso de todos es cada vez más grande, todos los enteros, todos los racionales, todos los reales, y finalmente aquí todos los complejos. Cuando se suma el 0 con todos los complejos, lo deja igual. Y lo mismo el 1 con la multiplicación, con el producto. Se multiplica por todos los naturales, por todos los enteros, por todos los racionales, por todos los reales, por todos los complejos, y lo deja igual. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, hasta ahorita ahí la llevamos, ¿verdad? Sí van pareciendo que son grupos estos sistemas, pero ¿qué pasa cuando llegamos a los inversos? ¿Qué pasa con los inversos? ¿Qué No pasa? tiene, los naturales no tienen. Exactamente, los naturales no tienen ni siquiera con la suma, ¿verdad? No. Ni siquiera con la suma, precisamente porque, bueno, aquí este es un tache, ¿no? No es una X, es un tache. O vamos a ponerle mejor no tienen, ¿no? Para que no se confunda. No tienen, definitivamente no tienen inverso respecto a la suma y menos respecto al producto. Entonces, cuando visualizamos los naturales y entendemos la suma, como decíamos, con los saltos de rana, pues vemos que de hecho, casi ningún natural tiene inversos. ¿Cuál sería el único natural que sí tiene un inverso? El neutro. Exactamente, el neutro, el 0. ¿Por qué? Porque el 0, ¿quién sería el inverso del 0? El mismo. El propio 0, ¿verdad? Porque 0 más 0 me da 0. Es decir, el propio 0 hace el papel del elemento, del inverso del elemento y del neutro. Hace 3 papeles, se vale, ¿no? Entonces, pero es el único que cumple la propiedad de los inversos. Del 1 en adelante no tienen inversos porque no hay manera de encontrar un número que al sumarse con el original me dé el 0. ¿Sí? No hay saltos hacia atrás, por decirlo así. No hay inversos. Y menos respecto al producto. Ahora, con los enteros, pues ahora sí tenemos inversos en los enteros. ¿De acuerdo? Precisamente, casi podríamos pensar que los enteros se construyen para que haya inversos. De hecho, así es como se hacen muchas cosas en matemáticas. No tenemos tal sistema, no tenemos tal concepto, no tenemos tal herramienta, pues se construye para que cumpla, claro que hay que hacerlo con cuidado, para que cumpla
las propiedades que queremos que cumpla. Entonces, en este caso, los enteros se construyen precisamente para que cumplan la propiedad de los inversos. Ahora, ¿qué pasa con los enteros y el producto? No Para tiene. el 8 tenemos un inverso del producto de los enteros. No. No, pues estaríamos pensando en el 1/8, pero el 1/8 ya se sale de los enteros. Ah, y entonces esa es la motivación para construir a los racionales. Nada más que aquí es donde hay que hacer una anotación. Bueno, primero, de aquí en adelante, tanto los racionales como los reales, como los complejos, van a tener inversos respecto a la suma. Ujú. De hecho, la suma en los racionales y en los reales tiene el mismo sentido geométrico que la suma en los enteros. Es decir, si visualizamos al inverso del otro lado de la recta numérica, ¿no? Es precisamente el negativo, ¿sí? Y en el caso de los complejos, donde la suma tiene que tomarse en cuenta en el plano complejo, bueno, si un complejo lo concebimos como un vector, entonces su inverso va a ser precisamente el vector que está reflejado respecto a la recta horizontal. Así es como se conciben los inversos en los complejos. Entonces, en cada caso podemos tener una interpretación geométrica de cómo está el inverso y tiene que ver o está asociado al concepto de simetría en geometría. Esto es respecto a la suma. Ahora, respecto al producto, sí es cierto que aquí está el 1/8, es el inverso del 8. Aquí ya en los racionales ya podemos considerar un medio, un cuarto, 3/5, etc. Todas esas fracciones son elementos de los racionales y por lo tanto el inverso de 8 es 1/8. El inverso multiplicativo, porque ahora estamos haciendo referencia a la multiplicación, el inverso multiplicativo de 2/5 sería 5/2. Pero hay un elemento que no tiene inverso. ¿Cuál sería? Inverso multiplicativo. El 0. ¿Por qué no tiene inverso multiplicativo el 0? Bueno, porque por esta propiedad, el 0 por cualquier elemento me da 0. Eso se puede demostrar incluso desde los naturales. Con la definición de producto de los naturales, si yo defino el producto y multiplico 0 por cualquier natural, eso me da 0. Y así esa misma propiedad general, así como dijimos hace rato que se heredan los neutros de un sistema en todos los que siguen, también la propiedad de que 0 por cualquier cosa me da 0, esa propiedad es un teorema, de hecho es una proposición, se puede demostrar formalmente, esa propiedad se hereda en todos los sistemas sucesivos. Entonces, si 0 por cualquier cosa da 0, quiere decir que no se puede encontrar un elemento que al multiplicarse por el 0 me dé 1, que sería la propiedad de los inversos. Recuerden que la propiedad de los inversos, o sea, cuando yo me pregunto, ¿tiene inverso el 0? Bueno, entonces tengo que encontrar un elemento tal que al multiplicarse por el 0 me dé 1. Pues eso no lo voy a poder encontrar por la propiedad que dice que el 0 por cualquier número me da 0, no me da 1. Y por supuesto que el 0 y el 1 siempre son distintos. ¿De acuerdo? Entonces, sería una lástima porque resulta que hay inversos para todos excepto el 0. Entonces, quiere decir que aquí tengo que poner tengo que cambiar ligeramente la situación. Es decir, tengo que poner aquí un asterisco que va a simbolizar los racionales menos el 0. Aquí tengo que quitar el 0. Y en verdad esa notación es la que se utiliza. Los racionales menos el 0, los reales menos el 0 y los complejos menos el 0. Tengo que excluir al 0 para que en efecto la propiedad de los inversos, que tiene un cuantificador para todo al principio, acuérdense, tiene su cuantificador para todo, ahí está. Entonces, para todo X, todos tienen que tener. Aquí recuerden que no debo decir para todos excepto el 0, es decir, para todo tiene que cumplirse para todos los elementos del grupo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo ese problema? Bueno, pues lo arreglo modificando el propio conjunto que tengo aquí arriba.
Entonces, lo que voy a hacer es, para que sí se cumpla la propiedad de los inversos, voy a modificar el conjunto que tengo aquí arriba en el caso del producto, para que en estos tres casos sí ya tenga un grupo. Ahora sí ya estos tres casos que están aquí, estos tres, bueno, de hecho desde acá, ¿verdad? Estos 2, 4, 6 más 1, 7, ahí hay 7 grupos, ¿sí? Esos sí son grupos. Los que tienen las palomitas hasta el final, esos sí resulta que son grupos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerla aquí. Son grupos, son 7 grupos o 7 ejemplos de grupos. ¿De acuerdo? Y además serían abelianos, ¿no, profesor? Exactamente, muy bien. Aquí arriba los voy a señalar, ¿no? Son estos y estos de acá. Nada más voy a mover esto un poquito. Y estos de acá. Esos son los 7 grupos que estamos considerando. Y también vamos a escribir la observación que está diciendo su compañero. Aquí, estos 7 grupos son abelianos. Muy bien. Son abelianos porque cumplen la propiedad conmutativa, ¿verdad? Muy bien, correcto. Entonces ahí tenemos nuestros primeros ejemplos de numéricos y además cuáles sí son grupos y cuáles no son grupos y por qué razón, ¿verdad? A ver si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profesor, yo no entendí muy bien por qué los enteros de la multiplicación no son. No son porque aquí, a ver, ¿cuáles son los enteros de la multiplicación? Aquí está. Cuando nos fuimos hasta acá, dijimos, no cumplen la propiedad de los inversos. Entonces, lo primero que hay que entender es, no son grupo porque aunque cumplen la propiedad asociativa, la propiedad del neutro, falló la propiedad de los inversos. Ahora, ¿por qué falla la propiedad de los inversos? Porque no todos los elementos tienen inverso multiplicativo. Ahora, ¿qué sería un inverso multiplicativo? Es que cada entero, cualquier entero, tuviera un número entero, ¿verdad? No debemos salirnos de este universo, tal que multiplicado por él me dé el neutro. El neutro es el 1. Entonces, por ejemplo, basta ahí dar un contraejemplo, uno solo. No es necesario enlistar un montón de casos. Solamente si yo te digo el 8, el número 8 es un entero, sí es un entero. ¿El número 8 tiene inverso? Pues no, porque no puedo encontrar otro número entero tal que multiplicado por 8 me dé el 1. Si alguien me dice el 1/8, no, el 1/8 no, porque el 1/8 no es un número entero. El 1/8 es un número racional. Y ahorita estoy con los números enteros y estoy preguntándome si los números enteros cumplen la propiedad de los inversos. Y resulta que no la cumplen. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? Otra pregunta por ahí. Entonces serían semigrupos, ¿no, profesor? Exactamente, de acuerdo a lo anterior, más que semigrupos serían monoide, un monoide, ¿no? Porque recuerda que el monoide es aquella estructura con un conjunto, una operación binaria que cumple la propiedad asociativa, cumple también la propiedad del neutro y eso se llama semigrupo. Digo, se llama monoide. Monoide, ok. Un monoide es más fuerte, ¿no? Es más fuerte que un semigrupo. Sí es cierto, lo que dijiste es verdad, es un semigrupo, pero además es un monoide. Uh-huh. Y hay monoides que además son grupos. ¿De acuerdo? Entonces también, de hecho, bajo esa perspectiva, también los naturales son monoides, ¿verdad? Porque los naturales también cumplen la propiedad asociativa y la propiedad del neutro, tanto con la suma como con el producto. Otra pregunta por ahí que tengan. Sí, profesor.
En este ejemplo, la notación es de Q asterisco o R asterisco. ¿Esa notación del asterisco se puede utilizar para otros tipos de grupos donde no se cumpla cierta condición? ¿O es Exactamente. exclusiva para el cero? Sí, en general, mira, cuando tú usas una notación, sobre todo si no es tan extendida, ¿no? Claro que tú abres cualquier libro de, de matemáticas y ves la letra Q así, y pues todos quieren decir los racionales. Pero a veces hay ciertos conceptos que depende del texto, depende de la parte del mundo donde estemos, pero en general, si tú le pones un asterisco a un conjunto que tiene un neutro, sobre todo si es un sistema numérico conocido, eso quiere decir quitarle el neutro. Pero lo mejor en ese caso es irte a la definición de ese símbolo en el texto. Por eso los textos de matemáticas siempre al final tienen una lista de símbolos y ahí es donde hay que buscar a ver si en efecto quiere decir que le quitaste el cero. Podría querer decir otra cosa, ¿no? Entonces, pero en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro curso y en general, ponerle el asterisco a un conjunto, a un sistema numérico, es quitarle el cero. Perfecto, gracias. Muy bien, otra pregunta. Bueno, vamos a ver otra familia de ejemplos, la siguiente familia de ejemplos, pero antes que nada vamos a regresar a la teoría. Si se fijan aquí, estamos haciendo un poco lo de la escuela de Atenas porque pasamos de la definición abstracta de grupo, es decir, del mundo de las ideas de Platón, a el terreno de un ejemplo concreto, ¿verdad? De un ejemplo concreto o de varios ejemplos concretos que son estos ejemplos numéricos. Por supuesto, eso es relativo. Recuerden ustedes que no es totalmente binario, sino que hay algo más abstracto que otra cosa, que es más concreta, pero todavía hay cierta abstracción aquí, ¿verdad? Entonces, pero son ejemplos. Entonces, cuando decimos ejemplos, estamos pensando en el terreno concreto. Ahora vamos a regresarnos al terreno abstracto. Vamos a regresar un poquito, por eso voy a cambiar de color aquí. Y de hecho vamos a poner el blanco porque es una proposición. Entonces esto es en el terreno abstracto. Bueno, vamos a ponerlo así. Abstracto. Es decir, general. Acuérdense que abstracto quiere decir general. ¿Sí? Que es esta proposición que vamos a demostrar. Vamos a demostrar la primera proposición de grupos en general. La proposición es que vamos a presentar un grupo primero. Sea un grupo G asterisco. Recuerden que cuando digo sea un grupo G asterisco o sea G asterisco un grupo, lo que quiero decir es implícitamente un conjunto, una operación binaria y las tres propiedades. Entonces, vamos a presentar a su neutro. Sea, bueno, mejor lo digo de otra manera. Sea G un grupo. O vamos a decirlo de otra manera. Vamos a decirlo de una manera más coloquial para que se entienda mejor. Entonces, aquí la proposición es en cualquier grupo. Ya en la demostración ya vamos a usar esa notación. En cualquier grupo, el neutro es único. Esa es la proposición, ¿ok? Porque también me interesa escribirlo así para precisamente hacer el ejercicio de qué quiere decir eso. Esta es nuestra proposición y vamos a apoyarnos un poco en los ejemplos que hemos visto hace ratito, los ejemplos numéricos, donde en efecto podemos hablar de el neutro. Por eso esto tiene que ver con el artículo que estamos poniendo aquí. No estamos diciendo un neutro, sino estamos diciendo el neutro. ¿Sí? El neutro. El neutro es único. Recalco que estoy usando
el artículo determinado, se llama en la gramática española este artículo determinado, o en general en cualquier idioma hay un artículo determinado como para indicar unicidad, o sea, es algo que está determinado, está definido, ya es algo específico. Entonces, en efecto, los naturales, los enteros, los racionales, etcétera, tienen su neutro, es único, su neutro aditivo y su neutro multiplicativo. Pero esto lo vamos a demostrar en general, cualquier grupo. ¿Qué quiere decir? Que en este terreno abstracto, esta proposición, si es verdadera, que es lo que vamos a demostrar, porque ahorita lo que vamos a hacer, pues es poner la demostración. Que es algo que también hay que aprender a hacer, ¿verdad? Es decir, no nada más aprender las propiedades generales de los grupos, no nada más aplicar esas propiedades o verlas ya en ejemplos concretos, sino también saber por qué son verdaderas. Y saber por qué son verdaderas es demostrarlas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, en la demostración lo que vamos a hacer es tomar un grupo cualquiera. Pues ahora sí vamos a considerar esa anotación. Aquí puedo poner sea G estrella un grupo o incluso recalcar y decir un grupo cualquiera. De cualquier manera, si yo pongo sea G estrella un grupo y pongo el punto aquí, pues ya se entiende que es cualquiera. Pues ahora sí, ahí estoy diciendo, estoy presentando, ¿verdad? Estoy diciendo que estoy considerando con una notación abstracta, quiere decir que G es cualquier conjunto, estrella es una operación binaria de G en G, de G cruz G en G, y además estoy implícitamente suponiendo, son parte de mis hipótesis, que se cumplen las tres propiedades, la propiedad asociativa, la del neutro y la de los inversos. Pues ahora lo que voy a hacer es demostrar que el neutro es único. ¿Cómo se demuestra? ¿Cuál sería la técnica para demostrar en matemáticas que algo es único? Poner que hay dos. Puedes suponer que no es único. Exactamente, suponer que no es único. Es decir, suponer que hay dos y luego demostrar que esos dos en realidad son el mismo. ¿Bien? Entonces, el siguiente paso sería, vamos a supongamos, que tanto E como E', que son elementos de G, son neutros, ¿no? Vamos a poner, cumplen la propiedad del neutro. E y E' cumplen la propiedad del neutro. Voy a poner la propiedad del neutro. Quiere decir que esta E cumple la propiedad del neutro. Quiere decir que todo elemento del grupo, para toda X en G, si quieren le ponemos para todo X en G, cuando yo opero E con X de una manera o de otra, esto lo tengo que poner porque no necesariamente el grupo es abeliano. Si es abeliano, pues ya sé que esto es igual a esto, pero no necesariamente es abeliano. Entonces, tengo que escribirla de una manera o de otra, lo neutraliza. Pero también E' cumple la propiedad. ¿Sí? Entonces, también debo poner que para toda X en G, E' también cumple la propiedad de que al multiplicarse de una manera o de otra con cualquier elemento, lo deja igual. Fíjense entonces cómo mis hipótesis las he puesto, las he desglosado de esta manera. Ahí están, de hecho, esta parte de la demostración, y aquí comento un poco de lado paralelamente cómo es que se está haciendo la demostración, porque eso es muy importante, eso también se les va a exigir a ustedes, que hagan demostraciones
puesto que es un curso de matemáticas y es esencial hacer demostraciones en matemáticas. Entonces, en este caso, poco a poco hay que ir sintiendo cuál es el sabor de estas demostraciones, es decir, qué tipo de cosas se hacen en general en las demostraciones sobre grupos. Entonces, eso también hay que irlo aprendiendo con la marcha y por eso es que estoy comentando este tipo de cosas. Entonces, noten ustedes, primero se presenta el grupo arbitrario porque es parte de la hipótesis. Parte de la hipótesis es esta proposición, lo que dice es, en cualquier grupo sucede que el neutro es único. Entonces, es como si lo viera como una implicación, ¿no? O sea, si yo me encuentro una cosa y resulta que es un grupo, entonces el neutro de ese grupo es único. Claro que a su vez decir que el neutro es único es lo que vamos a hacer ahorita, es suponer que hay dos y demostrar que son iguales. ¿Sí? Es decir, aquí lo que queremos demostrar, aquí lo voy a poner nada más provisionalmente, lo que queremos demostrar es que son iguales estos dos. Es lo que vamos a hacer, es ahora la meta de esta demostración. Para eso lo primero que hacemos es poner las hipótesis. La hipótesis de que los dos elementos E y E' cumplen la propiedad del neutro y estoy desglosando qué significa que cumplan la propiedad del neutro con todo y los cuantificadores, porque es muy importante poner los cuantificadores porque los cuantificadores son lo que me va a ayudar a demostrar o lo que me va a guiar en la demostración. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. Si hay alguna pregunta. Ok, entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer. Déjenme agregar una hoja más. Entonces, lo que vamos a hacer es, teníamos esas hipótesis. Si es necesario, ahora me regreso a la página anterior para que la sigan viendo. Pero vamos a partir de 1. Lo que vamos a hacer es partir de 1 y con una serie de igualdades que voy a poner aquí, llegar a qué es el otro. Bueno, esa es una forma de escribirlo. Por supuesto, podríamos desglosar uno, llegar a una expresión, desglosar el otro, llegar a la misma expresión y concluir por la transitividad de la igualdad que estos son iguales. Pero si se puede, es más práctico y es más claro para quien está leyendo la demostración escribirlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es primero utilizar la primera propiedad. De hecho, fíjense, aquí estoy teniendo, para todo elemento estoy teniendo estas igualdades, que son en realidad un montón, porque esto lo puedo aplicar a cualquier elemento de G. En particular, lo puedo aplicar, en este caso lo podría aplicar a E mismo, ¿por qué no? O también lo podría aplicar a E'. Aquí en particular yo podría poner en vez de X E', que es justamente lo que me va a servir. Y en particular aquí en vez de X podría poner E. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a desglosar aquí de hecho voy a borrar esta parte que escribí, pero esa es la idea. La idea es hacer esto, pero vamos a escribir primero que en particular, y aquí esto es una posibilidad que es de lo anterior, de las condiciones anteriores, en particular, como eso se vale para toda X, en particular yo puedo escribir
voy a copiar esto mismo, pero en vez de X voy a poner E' en la primera. De hecho, aquí si quieren podemos poner esta numerarla como 1 y esta numerarla como 2. Entonces, puedo poner de 1, tendría yo E estrella E', es lo mismo que E' estrella E, y es lo mismo que ¿quién? Que X, pero aquí X está haciendo el papel de E'. Aquí puedo anotar, si quieren ustedes, puedo anotar aquí estoy pensando que X es igual a E'. ¿Sale? ¿Sí está claro lo que hice? Fíjense, comparen. Esto lo tenía para toda X, pero en particular yo puedo escribir esto mismo. Tengo derecho a escribir esto mismo para toda X, en particular, para cualquiera, en particular para E'. Entonces, en vez de X, puse E'. ¿Se fijan? En todos lados. Aquí, aquí y acá. Ahí puse E'. Y lo mismo voy a hacer en la segunda. Pero en la segunda, perdón, en la segunda lo que me va a convenir es qué cosa hacer. La Hacer X segunda, igual. casi lo mismo, nada más que en la segunda, como tengo aquí para toda X en G, E' por X es igual a X por E' igual a X. Aquí lo que me va a convenir es poner X igual a E, es decir, el contrario. Entonces ahora voy a escribir X igual a E y me va a quedar esto. Porque lo que hice es poner X igual a E. Me voy a regresar para que lo vean. Fíjense. Aquí está. Memoricen eso en vez de X en las tres instancias, ¿verdad? Aquí, aquí, acá. En vez de X puse E y me quedó esto. Aquí, aquí, acá. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque estoy pasando otra vez de Platón a Aristóteles. Estoy pasando de lo general, porque aquí dice para todos, a lo particular, porque estoy diciendo X igual a E y estoy poniendo esto. Entonces, eso ya me sirve, pues, para transitar, como decía hace rato, de un elemento a otro. De hecho, no tengo que usar todas, ¿verdad? Simplemente puedo concluir. Puedo concluir aquí, por lo tanto, entonces yo quería partir de E y llegar a E'. Entonces, ¿qué escribo? E es igual a ¿qué cosa? Para llegar a E', usando toda esta información que tengo aquí arriba. Pues puedo irme por dos caminos. Por ejemplo, puedo fijarme en que es igual a E por E'. Vamos a escribirlo. E es igual a E estrella E'. Bueno, cuando digo por, pues es que estoy acostumbrado a escribir la operación como multiplicación, que de hecho es lo que después se hace en los textos, escribirla en general como multiplicación, pero recuerden que es operarla con estrella, ¿no? E estrella E', pero además E estrella E' es igual a E', ¿no? Aquí está arriba, es decir, llego directamente en dos pasos. ¿Sí está bien? Aquí estoy usando esta igualdad. Nada más le estoy escribiendo al revés, pero pues, la igualdad es una relación simétrica.
¿no? Si una cosa es igual a una segunda, pues la segunda es igual a la primera. Yo puedo escribir este igual a al revés, y este mismo elemento que está apareciendo aquí es este, ¿verdad? Que me está diciendo, nada más escribiendo este con este, me está diciendo que es igual a E'. Por supuesto que también pude haber escrito E igual a E' por E, en vez de este, es E' por E, y luego escribir E' por E igual a E'. Y llego de todas maneras a que E es igual a E'. Y esa es la demostración. Es una demostración sencilla en el sentido de que es corta. Concluimos que el neutro es único. Ya le podemos llamar E. Es único. Cualquier otro elemento del grupo, y aquí termina la demostración. Cualquier otro elemento del grupo que cumpla la propiedad del neutro, pues es E. Entonces, si los axiomas, las propiedades, que también les puedo llamar axiomas, las propiedades de la definición de grupo me dicen que existe un neutro, porque eso me dice la propiedad número 2, o 2i, como la habíamos denotado. Me dice que existe un neutro. Ahora tengo una información adicional. Ahora lo que tengo es que el neutro es único. No hay otro elemento distinto que cumpla la misma propiedad. En otras palabras, si hay un elemento que cumple la misma propiedad, tiene que ser a fuerza E. Entonces, esta primera demostración que estamos haciendo nos da una información adicional, pero además quiero que se fijen, por eso ahí en el aula virtual les puse ahí con resaltado, con texto resaltado, fijarse en todos los detalles de la demostración, fijarse en los detalles del lenguaje matemático. Entonces, por eso esto, además de que estamos obteniendo información general de todos los grupos a nivel abstracto, nos está diciendo cómo es la técnica de demostración en esta situación que es básica. Después se va a ir elaborando más. Entonces quiero saber si hay alguna pregunta y si quedó clara, perfectamente clara la demostración, y podemos repetir cualquier paso que no haya quedado claro. Por mi parte todo bien, maestro, gracias. Los demás. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Cuando escriban sus ejercicios en las tareas, recuerden que el objetivo de las tareas es que ustedes escriban lo que puedan demostrar. Esperemos que sea todo. De hecho, por eso va a haber preguntas, retroalimentación conmigo, con el ayudante, para que escriban de esta manera lo más limpiamente posible. Digo, las palabras que estoy usando pues, se pueden cambiar, por supuesto, ¿no? Pero la esencia, hay una esencia que sí tiene que haber, que es un cierto orden en sus argumentos, y que todo esté muy claro de tal forma que la persona que lo lea diga, esto está claro porque ahí está, ¿sí? Todo tiene que estar muy bien explicado. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque entonces podemos pasar, nos da tiempo de pasar al siguiente, a la siguiente familia de ejemplos. Recuerden ustedes que estamos viendo familias de ejemplos conocidos, que ustedes, yo supongo que ya ustedes deben conocer. Entonces, vamos a seguir con los ejemplos. Y vamos a ver la segunda familia de ejemplos. O sea, regresamos a lo concreto. Y vamos a ver la siguiente familia de ejemplos. Bueno, ya no pongo ejemplos, ya nada más pongo la siguiente familia, que son matrices. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a considerar, primero que nada, esto le pongo número 2 romano, pero en realidad se subdivide en varias partes. Vamos a considerar el conjunto
Entonces, consideramos el conjunto que vamos a denotar de esta manera. Es probablemente una notación que ustedes mismos ya han usado. Aquí puedo poner los reales, por ejemplo. Entonces, si no lo conocen, lo presentamos. Todo esto es un solo símbolo. Y ahora digo que es el conjunto de todas, aquí recalco, son todas las matrices de M por N con coeficientes reales. ¿De acuerdo? Esa es la notación usual. Aquí estoy avisando en qué universo se mueven los coeficientes. Fíjense que estoy utilizando los sistemas anteriores, los sistemas numéricos. Aquí, de hecho, podría poner los enteros o podría poner los racionales o los reales o los complejos. Pero el más usual, pues, es los reales. Entonces, quiere decir que un elemento, es decir, lo voy a escribir de otra manera. Es decir, que este conjunto de M por N con coeficientes reales sería el conjunto cuyos elementos son matrices. Y usualmente las matrices las denotamos así, ¿no? 1, 1 hasta 1n, A2, 1, etcétera, y luego AM1 hasta AMN. Así es una matriz, donde todos los A y J son números reales. Lo estoy escribiendo un poco abreviado, ¿no? Aquí debería decir también que I va desde 1 hasta N y que I va desde 1 hasta M y que J va desde 1 hasta N. Aquí no sé si se entiende bien este subíndice, pero es de M por N. O sea, aquí estoy diciendo, cuando digo que es una matriz de M por N, es una matriz de M renglones, ahí se ven los M renglones, ¿no? M renglones y N columnas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, fíjense cómo estamos recordando la definición de grupo. La definición de grupo, ¿no? O sea, es primero el conjunto y luego la operación. Aquí apenas va el conjunto. Este es el conjunto. Entonces, debo de tener bien claro cuáles son los elementos. Estos que estoy poniendo aquí es un elemento abstracto. Esto es un elemento abstracto. Pues es un elemento que está representando a todas las matrices. Por eso es muy importante usar la notación matemática abstracta, es decir, con letras, para que se incluyan todos los elementos del conjunto. Fíjense, así nada más como nota de pie de página, en la historia de las matemáticas, el haber cambiado la notación y haber puesto, reservado letras específicas para denotar números o para denotar toda una gama de elementos en un universo, eso fue un gran paso para las matemáticas. Eso se hizo pues en la Edad Media, más o menos, al menos en esta parte bueno, en la parte occidental del planeta, del mundo. El haber introducido a la notación letras para representar objetos o elementos de un universo y que podrían ser sustituidos por cualquiera, eso es un gran paso, porque entonces nos permite, en efecto, pensar en todo un universo, incluso infinito, de posibilidades con esta notación, y aquí estamos entonces describiendo todo un conjunto infinito que son todas las matrices. Incluso estamos usando las letras no nada más para denotar, fíjense, estamos usando las letras para denotar los subíndices que nos sirven a su vez para distinguir este símbolo de este símbolo porque no necesariamente son iguales. Entonces los subíndices son un truco del lenguaje para que yo denote números reales, pero no necesariamente los mismos. Entonces es un truco para que todos estos M por M números reales puedan ser distintos entre sí.
Y después, esta M y esta N me sirven para indicar el número de renglones y el número de columnas, que entonces puede ser cualquiera. Aquí de golpe estoy denotando el conjunto de matrices de 3×5, ese es un conjunto. El conjunto de matrices de 5×7, ese es otro conjunto, y así sucesivamente. Aquí apenas voy en el conjunto. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna observación? Entonces ahora lo que debo hacer, siguiendo la pauta, la guía de mi definición de grupo, es la suma. Entonces aquí tengo que definir una suma de matrices. Tengo que definirla, tengo que decir dadas matrices. Voy a usar una abreviatura, voy a usar la matriz AJ. Bueno, vamos al mismo tiempo a usar una letra que es usual, la letra A mayúscula, que va a denotar a la matriz cuyas entradas o coeficientes son los AIJs, y luego otra matriz cuyas entradas o coeficientes son BIJs. Entonces aquí se define la suma A más B, o en la otra notación serían los AIJs entre paréntesis, más los BIJs entre paréntesis. Noten ustedes, aquí estoy usando dos tipos de notación. Por eso estoy haciendo estos pie de páginas de la notación, el lenguaje, los argumentos, de las demostraciones, etcétera, porque es importante y tienen que aprenderlo al mismo tiempo. Ese es el reto, ¿sale? Aparte de los temas en sí de la teoría de grupos. Por supuesto, ustedes ya están como en tercer trimestre, cuarto trimestre, algo así, debo entender. Entonces, ya tienen cierta experiencia con materias o cursos de matemáticas previos, ¿no? Pero, de todas maneras, es algo que hay que reforzar. Por eso lo estoy mencionando. Quizá algunos de ustedes ya están adelantados y otros no tanto, pero de todas maneras me gusta reforzar esas cuestiones. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí estoy usando, por un lado, la notación compacta de una sola letra me va a representar una matriz. Pero también estoy usando una notación no tan compacta, pero sí abreviada, comparada con la notación desglosada. Bueno, de hecho estoy usando tres notaciones, ¿no? La notación compacta, la notación abreviada y la notación desglosada, vamos a decir. Pero en los tres casos estoy representando un elemento arbitrario del conjunto que estoy considerando, que es mi G. Es decir, esto sería como la X en el nivel abstracto, en el nivel de Platón. Esto sería una X, todo esto. Esto también es una X, nada más denotada de tres maneras distintas. Aquí estoy definiendo la suma, es decir, cuando se define algo, se puede recalcar que estoy definiendo con estos dos puntitos antes del igual, estoy definiendo, bueno, en realidad los dos puntitos no van aquí, van cuando ya los voy a definir. O sea, aquí nada más estoy cambiando de notación. Pero entonces, aquí adelante, sí puedo definir la suma de estas dos matrices va a ser la matriz cuyas entradas sea AIJ más BIJ. Fíjense cómo, pues aparentemente escribí lo mismo. ¿Qué hice nada más? Si alguien que no supiera más que hay una sucesión de símbolos, dice, ay, pues esto es casi lo mismo que esto, pues si nada más le quitó estos dos paréntesis y ya. No. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es que te estoy diciendo cómo es que se suman dos matrices. Fíjate, te estoy diciendo, dos matrices arbitrarias se suman, o sea, cómo actúa, cuál es la descripción, cuál es la regla de correspondencia de la suma que se aplica a dos matrices. Se obtiene otra matriz cuyos coeficientes son cada uno de ellos el resultado de sumar
donde aquí la suma, y aquí voy a hacer una anotación en azul, esta suma de aquí, es la suma, no es esta misma suma que estoy definiendo, sino es una suma que yo ya tenía. ¿En dónde? Díganme ustedes en dónde. ¿En los reales? Eso, En R. exactamente, es la suma de los reales. Esta suma de los reales, aunque otra vez haciendo el abuso del lenguaje, acordémonos de Borges. Si no han leído ese cuento del Aleph, por favor, léanlo. Ahorita debe estar muy accesible en todos lados. Así se llama el Aleph. Y bueno, el Aleph pues tiene mucho que ver con las matemáticas porque denota, es una letra hebrea que denota el primer cardinal transfinito. ¿Sí? Bueno, entonces, entre paréntesis. Entonces, como dijo Borges, los símbolos son finitos, entonces, pues ni modo, hay que repetirlos. Entonces, aquí estoy denotando con la misma crucecita, esta y esta, dos cosas distintas, porque aquí estoy representando la suma que estoy definiendo, y aquí estoy representando la suma que ya conozco, en la que me estoy apoyando, en los números reales, para definir esta otra suma. Esta suma que estoy poniendo aquí es la suma con la que se pueden sumar, con la que se pueden operar números reales como los que están aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar las dos matrices, me fijo en las entradas correspondientes, por ejemplo, la entrada que está en esta esquina de la primera matriz, la entrada que está en la esquina correspondiente de la segunda matriz, y sumar A11 más B11, y eso lo voy a poner en el lugar 11 de esta nueva matriz. ¿De acuerdo? Bueno, esto a lo mejor es un repaso, porque esto es álgebra lineal, o aparece en el álgebra lineal, y a lo mejor ya lo habían visto. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, fíjense cómo ya tenemos definida definido el conjunto y tenemos definida la operación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué faltaría? Díganme ustedes, ¿qué faltaría? Las propiedades, a ver si se cumple que es un grupo. Exactamente, necesitamos las propiedades, ¿no? Las propiedades que teníamos hace rato. Perdón, aquí quién sabe qué me pasó, que ya no puedo poner más hojas, no sé por qué. No sé qué me pasó. Bueno, entonces, en efecto, tenemos que ver que las propiedades se cumplen. A ver, aunque es elaborado hablar de esto, porque ya los elementos no son números, sino son matrices, los elementos, y la operación es una suma que es elaborada, aunque nos estamos apoyando en la suma de números, pero es elaborada. De todas maneras es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque precisamente nos estamos apoyando en esta suma, ¿sí? Y por lo tanto, si queremos ver las tres propiedades, es decir, que sea asociativa, que tenga neutro y que tenga inversos, entonces, puesto que esta suma está definida con base en la otra, pues vamos a usar las propiedades de la suma que tienen los reales y que hacen que los reales sean un grupo, como dijimos hace rato. Vamos a utilizar el hecho de que es un grupo. Entonces, por ejemplo, la asociativa es muy latosa de escribir, ¿verdad? La asociativa se puede escribir perfectamente, y eso lo pueden hacer ustedes como ejercicio, que es, ¿cómo sería demostrar la asociatividad? Bueno, la asociatividad, pues me tengo que regresar a qué dice la asociatividad. La asociatividad dice que para toda x, y, z, x operado con y, bueno, en este caso sería la suma, x operado con y más z es igual a x más y más z, ¿verdad?
¿sí? Es donde cada X, cada Y, cada Z es una de estas matrices. Entonces, lo que puedo hacer es tomar una X como A y J, una Y como B y J, y una Z como C y J. ¿Sí? Se lo van imaginando. No lo escribo precisamente para que hagan el ejercicio de imaginárselo, imaginárselo. Entonces es demostrar las asociatividades, tomar 3 matrices arbitrarias, donde aquí les estoy dando el tip de cómo denotarlas, AIJ, BIJ, CIJ, y luego usar los paréntesis de una forma o de otra, ¿verdad? BIJ con CIJ, etc. Y desglosar las definiciones. Cuando ustedes desglosen las definiciones, al final, si se dan cuenta, van a obtener una expresión de asociatividad, pero de la suma de los reales, lo cual pues ya saben que se vale. Fíjense, nos estamos apoyando en que ya sabemos, y eso ya lo podemos argumentar, ya sabemos que existe la suma en los reales y que es asociativa. Entonces, eso demostraría la asociatividad. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profesor. Podrían hacerlo como ejercicio, ¿no? Si ustedes, hay ciertos ejercicios que ustedes pueden hacer por sí mismos. No es necesario que los entreguen, pero nada más es para que ustedes corroboren que en efecto las cosas salen. Si tienen alguna duda, entonces sí, nos pueden escribir. Eso es respecto a la asociativa. Fíjense que las otras 2 propiedades también son similares, porque ¿quién sería el neutro? Aquí vamos a poner arribita. O aquí, bueno, ojo. Vamos a poner ojo. El neutro. El neutro, pues va a ser pues algo así como una matriz cero, ¿verdad? ¿Y qué se nos ocurre como la matriz cero? Pues es la matriz que tiene puros ceros. La matriz que tiene 0 en todas las entradas y la podemos denotar así. Es una matriz, por supuesto, que debe estar en el universo, es decir, es de M por N. Ahí están, son M renglones, N columnas. Estamos pensando, aunque la notación misma no lo está diciendo, pero estamos pensando que pertenece al mismo conjunto. Y entonces, pues es un elemento de aquí y va a ser justamente el que cumpla la propiedad que al sumarse con cualquier otra matriz, ustedes pueden pensar en cualquier otra matriz de la forma A y J, y cuando ustedes van a sumar esa otra matriz arbitraria con esta, de una forma u otra, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que al desglosar la definición, van a tener aquí adentro la matriz arbitraria sumada ¿con quién? Pues con el 0, ¿verdad? Con el 0 correspondiente de todos los que están aquí. ¿Y qué pasa en la suma de los reales? Que cuando ustedes suman un número real con el 0, pues los deja igual. Entonces, ¿a quién van a obtener? Pues a la matriz arbitraria que sumaron con la matriz 0. Entonces, en efecto, la matriz 0 va a ser el neutro, ¿sí? Entonces, todo sale bastante bien, nada más hay que escribirlo, hay que desglosarlo, y lo mismo va a suceder con la inversa de A y J. ¿Quién va a ser? Pues es la matriz donde lo único que hagan es considerar los inversos, claro que son inversos aditivos, de cada uno de los elementos que están ahí. Esa sería la matriz inversa, que arriba estoy poniendo. La inversa de AIJ es menos AIJ. Es la matriz que se obtiene cambiando de signo todos los elementos, ¿no? Porque recuerden que los elementos de aquí son reales, entonces pudieran ser que algunos sean negativos, pero ¿qué significaría ponerle menos a un negativo? Pues volverlo positivo, ¿no? El correspondiente positivo. Entonces, cada vez que tengamos una matriz y queremos considerar su inversa, pues es la matriz que tiene las mismas entradas, pero todas cambiadas de signo, que es lo que está denotando esto. Y en efecto, esa va a servir, porque cuando ustedes sumen esta matriz con esta, ¿qué va a pasar? Por definición, aquí uso la definición, y en los argumentos, si los escribimos, debe decir por definición, la suma de estas 2 matrices es la matriz que adentro de cada coordenada o de cada entrada va a aparecer A y J más menos A y J, que son inversos entre sí en los reales,
y por lo tanto al sumarse me dan el 0. Entonces en cada entrada me da el 0, quiere decir que la suma de estas dos matrices es la matriz 0 y por lo tanto en efecto estamos demostrando que esta matriz es la inversa de esta. ¿Sí? Entonces aquí ya tendríamos este segundo ejemplo. Todavía nos vamos a mover un poco en el mundo de las matrices, pero por lo pronto tenemos este ejemplo aditivo, o sea, porque es con la suma, así se dice. Esta sería la conclusión aquí, pues es que es un grupo, en efecto es un grupo, y de hecho es un grupo abeliano, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que es un grupo abeliano? Porque similarmente, por la definición, se vale la propiedad conmutativa. ¿Por qué se vale la propiedad conmutativa? Porque en los reales se vale la propiedad conmutativa. Estamos hablando de la suma y por eso aquí estamos recalcando que es un grupo aditivo. Aquí le puse A, pero es aditivo. ¿Sí? Es un grupo aditivo, un grupo abeliano aditivo. Aditivo quiere decir que me refiero a la suma. ¿Por qué tengo que decir aditivo? Bueno, porque también las matrices se pueden multiplicar y de eso pues ya vamos a hablar la siguiente clase. Es decir, todavía vamos a seguir hablando de ejemplos un buen rato y todavía vamos a ver otra situación más con las matrices, que es precisamente qué pasa con la multiplicación, ¿no? Para que vayan pensando qué pasa. Entonces, aquí lo dejamos. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy. No, profe. No, No, profesor. maestro. Gracias. Perfecto. Entonces, por favor, participen en los foros, comenten cosas. Ya hay 2 foros abiertos, uno del cubo de Rubik y otro de la definición y estos ejemplos que vamos viendo. De acuerdo, y nos vemos el viernes. Vale, profesor, buen día. Hasta luego, Sí, profe. profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Que les vaya bien, hasta luego. Adiós, profesor. Hasta luego, gracias.